Libro Pasión por las Almas de Oswald J. Smith. Capítulo 10. Evangelización, la respuesta divina a un mundo que gime. En este siglo están operando fuerzas siniestras. Religiones falsas surgen por doquier. El nacionalismo ha invadido el orbe. El comunismo, el arma más poderosa jamás forjada por la mente satánica, amenaza borrar el cristianismo de la faz de la tierra. La civilización está a merced de las fuerzas atómicas. Me gustaría llegar al año 2000, pero no podrá ser. Millones podrán, si Cristo tarda en volver, pero yo no podré. Yo creo que los próximos 50 años serán los más dramáticos de la historia de la humanidad. Algunos hechos que sacudirán al mundo ya están proyectando sus sombras. Movimientos colosales han aparecido, unos para bien, otros para mal. La raza humana encara su propia destrucción. Han de surgir los juicios cataclísmicos. La revolución, con todos sus horrores, vuelve a alzar la cabeza amenazante. La cortina de hierro esconde una esclavitud peor que la muerte. Toda la creación gime. Los dolores de parto de una nueva era se sienten por el mundo. Una vez más, se presienten anuncios. La venida del Señor se acerca. Santiago 5:8. Yo no soy un evangelista profesional, pero he hecho obra evangelística y sé que la única esperanza en nuestros días es una nueva manifestación del poder de Dios. He estado en países donde pude ver la operación de ese poder y creo que lo podremos tener aquí. La evangelización es la orden del día, la necesidad de la hora. Sin avivamiento, la vida tal cual la conocemos hoy no tiene sentido. Debemos evangelizar o fosilizarnos. Todos tenemos diferencias, pero en un aspecto todos podemos estar unidos. Y ese aspecto es el de la evangelización. Si en ninguna otra actividad podemos unirnos, deberíamos trabajar juntos, ganando hombres y mujeres para el Señor Jesucristo. Pastores y laicos de todas las denominaciones deberían unirse en esto. Hay pastores que se sienten capacitados para hacer ellos mismos la obra de evangelización, de manera que no quieren traer a sus iglesias a evangelistas especializados. Se ha dicho, y baso esto en mis 40 años de ministerio, la mayoría de los cuales fueron de pastor, que el éxito de mi labor en gran parte dependió de mi tarea evangelística. El pastor de una iglesia puede ser un gran predicador, amado por su congregación, pero aún así su voz puede hacerse cansadora. Siempre he sentido placer al invitar a otros a ocupar mi púlpito, porque es imperativo que oigan nuevas voces. Un evangelista puede hacer una obra que yo como pastor no puedo realizar. Y luego, cuando yo vuelvo a predicar, mi voz tiene nuevos tonos y mi congregación no se siente cansada. Después de un periodo y cuando creo conveniente un alto, invito a un evangelista que nos dejará con nuevos amigos, la mayoría de los cuales quedarán con nosotros después que él se haya ido. La primera campaña que realicé en Toronto duró 6 meses, sin interrupción, los sábados inclusive y con 2 o 3 reuniones cada domingo. Yo dirigí la campaña y presidí todas las reuniones. Pero durante esos 6 meses hubo una docena o más de diferentes evangelistas, uno detrás del otro, para predicar. Así siempre había una novedad en cuanto al predicador y la gente podía esperar con gusto una nueva voz. Las muchedumbres crecían de semana en semana. El interés era intenso y antes de terminar cientos de almas habían sido ganadas y la obra fortalecida. Cada campaña pagaba con creces sus propios gastos, porque yo siempre cuidé que una buena cantidad quedara en la tesorería al concluir la tarea. A través de los años, he tenido 2, 3 y hasta a veces media docena de campañas.
y adicionalmente muchas otras conferencias de un tipo u otro. Todo esto ha estimulado la vida espiritual de los creyentes, provocado nuevos intereses y entusiasmo, y consolidado la labor. Entre una y otra campaña seguí predicando, y cuando la obra se afianzó y la congregación se hizo más grande, continué predicando. Pero nunca creí que solo podía hacer la obra. Y hasta hoy aún invito a oradores para las campañas de evangelización. Hubo un tiempo en la obra de evangelismo y avivamiento, y no hace mucho de esto, cuando todas las iglesias de una ciudad determinada cerraban sus puertas y cooperaban entre sí. No nos sorprende, pues, que hombres como Billy Sunday atrajeran a tan grandes muchedumbres. Durante años, él se negó a viajar a cualquier ciudad donde no se pusieran de acuerdo todas las iglesias para cerrar sus puertas y unirse en campaña. Consecuentemente, los coros y conjuntos musicales de todas las iglesias se veían sobre la plataforma, y más importante aún, todos sus pastores. Y como las iglesias permanecían cerradas y los creyentes no tenían dónde ir, todos concurrían a la carpa, que se llenaba a desbordar, y ahí se encontraban con sus pastores, lo que los inspiraba a ofrendar, orar y contribuir de cualquier manera posible con tal de que la campaña fuera un éxito. Este es un método ideal para ganar almas para Cristo. Sin embargo, hoy parece casi imposible hacer que todos los pastores e iglesias de una misma ciudad puedan cooperar. Somos afortunados si logramos que algunas iglesias de las más abiertas cierren sus puertas para estos esfuerzos, ya que entre las que son más cerradas hay tantas diferencias entre ellas mismas que cualquier cooperación se hace prácticamente imposible. Lo cierto es que cualquier ciudad o pueblo podría llegar a ser movido por Dios y tener un gran avivamiento de sus iglesias si hubiera tal deseo de unirse con pastores de todas las denominaciones para alcanzar a las masas y ganar almas para Cristo. Algunas veces se objeta que necesitamos mayor enseñanza bíblica, más conferencias sobre la Biblia, darle más atención al estudio de la palabra. El evangelismo, dicen, no consolida ni enseña. En esto no estamos de acuerdo. He estudiado la historia de los avivamientos y del evangelismo a través de los siglos y he descubierto que hay más enseñanza, más victorias espirituales y más personas se inspiran a estudiar la palabra de Dios durante esos esfuerzos que en cualquier otra época. Cuando opera el Espíritu Santo, naturalmente la gente se torna a la Biblia y a su estudio. Surgen los estudios bíblicos, se instruye en la obra personal. Los nuevos convertidos testifican y oran en público. Y como resultado hay un conocimiento mucho más hondo de la Biblia. La enseñanza bíblica sin evangelización traerá estancamiento, pero el evangelismo siempre produce estudio bíblico y será de bendición e inspiración. Permítaseme decir que la fase más importante es la continuación del trabajo. Una vez que el evangelista se ha ido, el evangelista es como el médico. Hace posible que el bebé nazca, pero nadie esperaría que él se quedara para cuidarlo. Esta es la tarea de los padres. La responsabilidad del médico queda salvada ante un desarrollo impropio en la vida posterior. Así como si las cosas no marcharan bien después del avivamiento, sería injusto juzgar al evangelista. Esa es tarea de los otros. El pastor, los maestros de la escuela dominical, los líderes del trabajo juvenil. Si se organizan clases para los nuevos convertidos, estos pueden pronto afianzarse en las doctrinas fundamentales de la fe para que permanezcan fieles y activos, volviéndose seguidores leales del Señor Jesucristo. La clase de evangelismo que necesitamos hoy es la que apoyará al pastor y en toda forma lo ayudará e inspirará. El error trágico del evangelista será criticar al pastor en presencia de la congregación. Bastantes problemas tiene ya de cualquier manera y necesita ser animado.
el evangelista hará todo cuanto esté de su parte para ayudarlo. Debe ser honrado ante su pueblo. Es esa la razón por la que creo que después de un tiempo todo evangelista debería ocupar un puesto de pastor, para comprender sus problemas y poder ayudarlo. La razón por que muchas congregaciones se hayan mostrado en contra del evangelismo es que algunos evangelistas no han simpatizado con el pastor en su situación difícil. Por haber sido pastor y evangelista, sé perfectamente cuánto más difícil es la tarea del pastor en comparación con la del evangelista. Este enfrenta problemas por breve espacio de tiempo y luego se va, pero el pastor continúa con ellos. A veces salgo a realizar campañas fuera de mi iglesia para olvidar por un tiempo los problemas del pastorado. Los evangelistas harán bien en adoptar una actitud correcta hacia los pastores con quienes trabajan. ¿Nos damos cuenta de que los grandes evangelistas mundiales ya han muerto? Dwight L. Moody se ha ido. Rubén A. Torrey no está ya aquí. J. Wilbur Chapman nos ha dejado. Billy Sunday ha concluido su tarea. Y además, mi muy querido amigo, el mundialmente famoso Gypsy Smith, se ha ido también. Y triste decirlo, se vislumbran pocos en el horizonte capaces de llenar sus lugares. La razón es porque nuestros seminarios e institutos bíblicos no preparan evangelistas. Preparan pastores, pero no evangelistas. ¿Cuántos de ellos están estudiando la historia de la evangelización y los avivamientos? ¿Cuántos estudian la vida y los métodos de esos hombres del pasado? ¿Cuántos de ellos enseñan a sus alumnos cómo conducir campañas? En una época, las grandes denominaciones del Canadá, por ejemplo, empleaban evangelistas. Bien nos acordamos cuando Crossley y Hunter, que trabajaron juntos por un cuarto de siglo, recorrieron Canadá como evangelistas oficiales de la Iglesia Metodista de Canadá. Lo recuerdo porque asistí a sus reuniones. Ahora ellos han muerto y no creo que ninguna de las grandes denominaciones en Canadá hagan ese tipo de obra. Se usan otros métodos y como resultado los bancos están vacíos. Se han unido congregaciones y muy pocos jóvenes se han convertido o atraído a la iglesia. Lo que Canadá necesita hoy más que nunca y lo que cada denominación necesita más que nunca es un ejército de evangelistas que viajen por toda esta tierra, de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, llamando a la gente a que retorne a Dios. Hay una gran diferencia entre evangelismo y avivamiento. Una campaña de evangelización puede transformarse en avivamiento, pero una campaña de evangelización no es en sí un avivamiento. Yo sé que es costumbre en los estados sureños que los evangelistas hablen de avivamiento, cuando en realidad lo que están queriendo significar es una campaña de evangelización, que en la mayoría de los casos comienza y finaliza sin llegar a ser un avivamiento. Agradezco a Dios por cada campaña de evangelización que se realiza, particularmente si los aspectos mercantilistas están ausentes. Conozco el daño que se ha provocado en ocasiones por el énfasis exagerado en las finanzas, especialmente cuando se recogen las ofrendas. Desearía que llegara el día cuando los evangelistas, al igual que los pastores, reciban un salario de sus organizaciones, de manera que cada quien pudiera saber exactamente cuánto recibe y acabar de esta manera con las acusaciones de que están lucrando con la religión. Resulta siempre difícil entender por qué un evangelista necesita más que un pastor, y en la mayoría de los casos, mucho más. Por cierto, si nuestros pastores más conocidos pueden vivir con salarios que oscilan entre 5 a 10 mil dólares anuales, un evangelista no debería requerir más. Temo que el mundo tenga en gran parte razón por sus críticas, y también las denominaciones mismas pasan vergüenza, porque si estuvieran valiéndose de evangelistas pagos, no serían necesarios los evangelistas independientes. Cada denominación debería contar con evangelistas.
Ellos deberían recibir su salario de su organización y todas las ofrendas. Una vez pagados los gastos, deberían volver a la caja central. Quizás esta sea la única solución al problema. Soy consciente de que el dinero para la obra suele usarse sabiamente en la mayoría de los casos, pero aún así no estamos exentos de críticas. Pero la cuestión es que el evangelista recibe el dinero, no importa lo que haga con él. Y dado el hecho que Estados Unidos es la nación más rica del planeta, no se puede evitar la suspicacia de que pudiera estar explotando a la gente. Por su propio prestigio, así como por el testimonio en sí, sería infinitamente mejor, como lo vengo diciendo, si recibiera un salario y que éste fuera equiparable al del pastor. Esto evitaría seguramente tantas críticas. Yo no hago apelaciones para mi propio sostenimiento. Prefiero, en cambio, dejarle a la gente con la que trabajo que contribuya con lo que Dios haya puesto en su corazón. Nunca he puesto precio a mi ministerio. En ocasiones he recibido poco o nada, ni siquiera para cubrir los gastos. En otras ocasiones me han dado más de lo que merezco. Cuando estuve por varios meses de campañas en Nueva Zelanda, Australia, Jamaica y Gran Bretaña, las ofrendas que recibí para las misiones ascendieron a $10,000 y nunca tomé una ofrenda para mí personalmente. Pero yo me sentía más que satisfecho que Dios hubiera tenido por bien utilizarme para su gloria y jamás me he sentido defraudado por Él. No me gustan las ofrendas de amor. Ellas me hacen sentir incómodo. Preferiría que el comité organizador acordara un honorario nominal que fuera incluido en el presupuesto. Creo que nunca acabaremos con la evangelización mercantilista hasta que no terminemos con las ofrendas de amor. Debemos casi todo lo que tenemos a las actividades evangelísticas. La gran mayoría de los que se convirtieron tuvieron esa experiencia en campañas de evangelización o durante periodos de avivamiento. Diría que el 60% al menos han sido ganados para Cristo por medio de reuniones especiales. Una y otra vez he pedido que lo muestren levantando las manos y el resultado ha sido siempre similar. Quisiera saber qué será de nuestras iglesias si a la muerte de los creyentes actuales no se ganaron nuevos convertidos mediante campañas. En Inglaterra, la juventud, en la mayoría de los casos, ha desaparecido. La iglesia los ha perdido y los cristianos mayores se preguntan quiénes tomarán sus lugares cuando ellos hayan desaparecido. La evangelización es la única solución. El avivamiento es imperativo. Como yo lo he dicho a través de los años, me he especializado en evangelismo y misiones. En los primeros tiempos teníamos aproximadamente 500 convertidos al año. Los espiritualmente recién nacidos llenaron en poco tiempo nuestros bancos, con el resultado de que los creyentes ya desarrollados tenían que venir más temprano para poder asegurarse un lugar. Por años no hicimos propaganda por la prensa, porque la multitud de asistentes era demasiado grande. El mismo jefe de bomberos me escribió para que redujera el número de asistentes por el peligro de incendios. Leí esa carta al público un día que estaban apretados. Unos 2,000 presentes, algunos parados contra las paredes, otros sentados en los escalones, después que muchos se fueron sin hallar lugar. Y el resultado fue que un número mayor trató de venir a la siguiente reunión. Teníamos un órgano grande, eléctrico, que ocupaba la parte entera detrás de la galería, y cuando nuestra congregación vio que cientos de personas no podían entrar, semana tras semana, empezaron a orar que Dios les enviara a alguien que quisiera comprar el órgano, para que así se pudiera levantar en ese lugar una nueva galería para poder acomodar a más personas. Después de pocos meses, Dios oyó y hoy el órgano está en otra iglesia en Toronto. En su lugar edificamos una nueva galería sobre la vieja y la noche que la inauguramos se llenó con muchos, además en los pasillos
y hasta hoy, fuera de los meses de calor y de vacaciones, se ha llenado y cientos han venido para comenzar el camino de salvación. La policía me habló en varias ocasiones, justo antes de empezar las reuniones, insistiendo que debía reducir el número de asistentes, negándome la autorización de que tantos permaneciesen de pie. Lo único que yo podía hacer, como ya lo mencioné, fue dejar de hacer la propaganda por los periódicos. Y sin embargo, por años he continuado predicando a 2,000 personas cada domingo de noche. El evangelismo llenará cualquier iglesia. Lo he comprobado una y otra vez. Y la llenará semana tras semana y año tras año. Nunca olvidaré la campaña que presidí en la famosa iglesia en la calle Park en Boston. No solo se llenó la capacidad, sino muchos se vieron obligados a estar de pie. Y al fin de las 2 semanas, más de 200 habían tomado la gran decisión. La iglesia estaba revolucionada y desde entonces no fue nunca más como antes. Dios obró maravillosamente y lo que el evangelismo hizo para esa iglesia lo puede hacer por cualquier otra. Su propio pastor, el doctor Haroldo Juan Oquenga, su destacado pastor, me acompaña en esta aseveración. Las campañas más grandes de mi vida fueron las realizadas en Australia y Nueva Zelanda. Muchas veces era imposible hallar lugares suficientemente grandes para poder acomodar la multitud. Yo trabajé solo, pero en todo Dios estaba detrás. Los resultados se publicaron una y otra vez. Extractos de ellos aparecieron en mi libro What Had God Wrote? ¿Qué ha hecho Dios? La gente en Australia y Nueva Zelanda nunca olvidará las campañas de 1938. Yo había sido atacado de malaria y sin embargo, a pesar de la gran debilidad, Dios hizo su obra. Fui un milagro de principio a fin. Por lo menos 1 millar encontraron a Cristo y mucho antes de concluir la campaña, los mismos convertidos se habían vuelto mis propios colaboradores personales. Jamás podré olvidar esa experiencia. Más de una vez me invitaron a volver, pero no lo he podido hacer. Quizá una de las campañas más destacadas, que casi se tornará en un avivamiento, fue la realizada en enero de 1948, en la isla de Jamaica. Mi esposa y yo, juntamente con mi hijo, que es predicador, y su esposa, realizamos la campaña. Por las tardes celebramos las reuniones en el Teatro Ward, el local más amplio de Jamaica, que tenía 2 grandes galerías que se llenaron, habiendo muchos de pie. De noche usamos un estadio. El organizador de la campaña, el hermano E. Clark, planificó para una asistencia de 5,000. Las primeras noches asistieron 4,000, pero el resto de la primera semana la asistencia subió a 6,000. Durante la segunda semana, cada noche se alcanzó la cifra de 15,000, aunque algunos creen que habría hasta 20,000 presentes. Más de un centenar aceptó el llamado cada noche. La última noche conté yo 480 personas que se acercaron al altar. Quizá unos 2,000 hicieron su decisión durante el transcurso de las 2 semanas. Había hambre por el mensaje, como muy pocas veces he visto. La gente estaba en el local 1 hora antes de empezar las reuniones. Después que los convertidos pasaban adelante al terminar las reuniones, debíamos empezar la obra personal con ellos. Jamaica nunca había presenciado tales muchedumbres, para ningún propósito, fuese político o religioso, y nadie que haya asistido podrá olvidar la emoción y la bendición de esos días. Después de hablar a un grupo de pastores en Sydney, Australia, acerca del evangelismo, noté a uno de cara entristecida acercarse a donde yo me encontraba y lo esperé, preguntándome qué le pasaría. Se quedó por un instante sin decir nada y según puedo recordarlo, luego me habló más o menos como sigue. Doctor Smith, ¿cree usted en verdad en lo que dice? ¿Por qué? Le pregunté. ¿Qué significa esa pregunta? Quiero decir,
Dijo con énfasis: si usted cree que es posible hacer lo que usted dice. ¿Qué quiere decir usted con ello? Volví a preguntar. ¿Cree usted que es posible para un pastor de mi denominación hacer una invitación? Y al decir esto daba énfasis al nombre de su denominación. Bueno, respondí yo mismo soy pastor de esa denominación y he hecho la invitación, viendo a cientos de hombres y mujeres venir al altar aceptando a Jesucristo como su Salvador. Pero bien sabe usted, replicó, que esto no se hace en nuestra iglesia. Lo sé, dije yo. Sin embargo, no veo por qué un pastor de nuestra denominación no puede extender la invitación. Con rostro entristecido se alejó y al rato yo ya me había olvidado de todo el incidente. El siguiente lunes de noche, sin embargo, celebraba las reuniones habituales en el salón de actos de la iglesia aludida. Y en el momento que iba a subir al púlpito, noté un movimiento de gente en la puerta. Me detuve observando qué sería aquello. Luego vi a nuestro amigo pastor tratando de abrirse paso y me di cuenta que quería acercarse a mí, así que lo esperé. Vi que venía acompañado de dos jóvenes señoritas del brazo, una a su derecha y otra a su izquierda, procurando abrirse paso en medio de la multitud. Al fin estuvo cerca de mí y yo pude notar su rostro resplandeciente mientras decía: da resultado, da resultado. Yo no entendía lo que quería decir. Cuando lo tuve a mi lado, le pregunté: ¿qué da resultado? Pero exclamó: lo que usted me dijo el sábado pasado. Por primera vez, el domingo extendí la invitación. Hice el llamado. Y mire lo que resultó. Mientras puso a las dos jóvenes frente a mí. Les hablé y me percaté que habían experimentado una profunda conversión. Me acordé del incidente del sábado y empecé a sentir que algo en verdad había ocurrido. Con temor y temblor, la noche anterior, él había extendido la invitación y dos manos se habían levantado. No sabía casi qué hacer, pero le pidió a esas personas que se parasen. No muy seguro de cómo continuar, se acordó que yo los invitaba a ir a un cuarto aparte para conversar, y él hizo lo mismo. Sin vacilación, ellas pasaron. No tenía colaboradores, así que él mismo fue, les habló y ellas tuvieron la experiencia de la salvación. ¡Qué cambio! Volvió ese pastor a su tarea para realizar la obra que había dejado de hacer en todo su ministerio. Volvió a dar a las personas a quienes les predicaba la oportunidad de aceptar a Jesucristo, en vez de conformarse con la bendición al finalizar el culto. Todo su ministerio se revolucionó. Empezó a experimentar algo del gozo de la evangelización. Y por experiencia supo que un pastor, aún de su denominación, puede también extender la invitación o el llamado. Sugiero a mis amigos que cada uno aplique para sí el mandato. Ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37.